A ver, tengan todos muy buenas noches. Quien les habla es Alejandrina Peodo Luque, soy miembro de Cápsulas Jurídicas. En esta oportunidad voy a presentar a César Morán Flores, César Mora Velázquez, todavía. Tengan todos muy buenas noches. Eva, ¿qué tal? Buenas noches, Eva. ¿Cómo estás? Un gusto, Hola un gusto César, ¿cómo verte. estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Claro, Vamos a aprovechando. esperar unos 2 minutos que se conecte más gente para poder transmitir, ¿está bien? Para empezar con tu ponencia y poder presentarte. Listo, muy bien, Eva, muy bien. Me avisa, no hay Esperemos problema. entonces. Ajá, Vamos a ya. esperar que la gente se conecte. ¿Sí? Ajá. De todas maneras, voy a crear un preámbulo de lo que se va a hablar para que las personas que se están conectando o están en el desarrollo de la conexión, ellos puedan entender cuál es el inicio, desarrollo y culminación de mi exposición. Necesariamente el tema que me ha tocado disertar el día de hoy es tipos de pena regulados en el decreto legislativo 635. Ese decreto en la cual sale en la parte inferior de la transmisión, ¿no?, de manera reiterada, en la cual nosotros vamos a comprender cuáles son sus pros y contras y en qué momento nosotros nos encontramos ante la comisión de una acción contraria a la norma legal. Sí, vamos a de todas maneras esperar que los chicos se conecten. Más bien quisiera que por favor los que estén conectando puedan compartir la transmisión y recuerden de que nos encontramos en la segunda ponencia virtual de cápsulas jurídicas que se está desarrollando desde el 3 hacia el 30 de agosto, con participación de profesionales, de ponentes internacionales y nacionales muy reconocidos, estudiantes destacados de la materia, en la cual van a tratar de poder hacer entender de repente a los ciudadanos de una manera más simple qué cosa hacer y qué cosa no hacer cuando ellos se encuentren inmersos en un proceso de carácter penal o necesariamente legal, porque no solamente aquí tenemos especialistas en temas de derecho penal, también hay tributario, hay de familia, ¿no? Hay civiles también muy buenos, en las cuales sus ponencias la han ido desarrollando en el transcurso de las sesiones de esta ponencia que se está desarrollando, ya saben, como para repetirles, desde el 3 hasta el 30 de agosto. Dime, Eva. Bueno, César, ahora sí, ya llegó el momento de poder presentarte. Bueno, mi compañero César es quien va a dar la ponencia. Su tema es tipos regulados en el decreto legislativo 635. Él es técnico de la Policía Nacional de Perú. También es docente en la Escuela de Policía de Santiago, ICA, en materia de seguridad vial. Estudiante del 10º ciclo de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada San Juan Bautista, filial ICA. Él es integrante voluntario del Ministerio Público, ICA. A la vez también es asistente en seminarios de Derecho Penal, Derecho de Familia, Derecho Laboral. Y bueno, ahora sí, César, prácticamente la ponencia y la transmisión es toda tuya. Te deseo mucha suerte y nada, vamos, tú puedes. Gracias Eva por la presentación, de verdad me hace sentir bien. Y a su vez quiero mencionar el agradecimiento por esta oportunidad y espacio que me da esta casa con fines doctrinarios, denominado Cápsulas Jurídicas, en la cual en estos momentos me va a dar la oportunidad de poder disertar, ojo, disertar un tema muy importante, en la cual los profesionales del derecho, los que nos encontramos en etapa de formación, como yo que aún soy estudiante, y a su vez el público o la ciudadanía en general que se encuentran detrás de su pantalla. Voy a hablar de un tema que tenemos que conocerlo, como le dije, ¿sí? A ver, ¿estoy en línea? A ver. ¿Estoy en línea? ¿Me confirma? ¿Estoy en línea? ¿Sí? ¿Estoy en línea? A ver. ¿Me confirman, por favor?
Soy del internet. ¿Me confirman si estoy en línea? Sí. Sigo. Eva, ¿estás ahí? Ya. A ver, creo que han habido unos problemas técnicos que quizás ya lo estamos, a ver, ya lo estamos subsanando, ¿sí? ¿Nos encontramos en línea? ¿Sí? A ver, por favor. Quiero saber si estoy en línea. Quizás ya lo estamos, a ver, ya lo estamos. Sí, sí, eso está en línea. Te dejo más bien. A ver, Eva, ¿me confirmas? Sí. Estamos en línea. Ya. Bueno, como les decía, este es un tema muy importante en la cual todos los profesionales del derecho y los que nos encontramos en etapa de formación y a su vez el público y ciudadanía en general tenemos que tenerlo presente. Y son los tipos de pena. Y estos tipos de pena los encontramos regulados en el artículo 28 del Decreto Legislativo 635. Y el Decreto Legislativo 635, como muchos lo conocemos, es el Código Penal peruano, en la cual nos establece el tipo de pena, que son las principales, los tipos de pena accesorias y las medidas de seguridad. Pero para yo poder detallarles cuáles son las consecuencias de estos tipos de pena, primero hay que generar un enlace a su antecedente, y su antecedente es una acción delictiva, y quizás muchos lo conocemos por teoría o porque necesariamente nos ha constado al momento de verificar una acción contraria a la norma legal. Y le voy a dar el concepto subjetivo de lo que es el delito, para yo poder hablarle de lo que son los tipos de pena. El delito, como nosotros lo conocemos, es la acción u omisión, culposa o dolosa, establecido bajo los mecanismos de la tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad, la cual, ojo, pone en peligro o vulnera un bien jurídico que el Estado protege a favor de la ciudadanía. Entonces, para nosotros comprender qué son los tipos de pena, para nosotros entender la definición de un delito que les acabo de dar anteriormente, también vayámonos a la homologación de este tipo penal, que sería el muy conocido iter criminis, o traducido al español, camino hacia el delito. Este iter criminis nos establece principalmente dos fases. Una que la tenemos por acá, que es la fase interna, y otra es la fase externa. ¿Qué cosa es la fase interna del iter criminis? Fácil y sencillo. Es la percepción, es el razonamiento, es el criterio, es el sentido común, es la convicción razonada que tiene una persona con la finalidad, ojo, de cometer un hecho delictivo. Entonces, si nosotros ya conocemos cuál es la definición de una fase interna del iter criminis, vamos a poder detallar cuáles son sus etapas. Y tiene tres. La primera etapa de la fase interna es la ideación. La segunda es la deliberación. Y la tercera es la etapa de decisión o la etapa de resolución. ¿Y qué entendemos nosotros con la etapa de ideación? Ojo, la etapa de ideación es la imaginación que tiene la persona o sujeto activo con la finalidad de concretar un hecho delictivo. ¿Qué cosa es la deliberación? Es esa misma imaginación que tiene esa persona o sujeto activo que tiene por finalidad concretar un hecho delictivo, y lo hace así se presenten factores externos para su realización. Eso es la etapa de deliberación.
¿Y qué cosa es la etapa de decisión o resolución? Es esa misma imaginación que tiene esa persona o sujeto activo con la finalidad de concretar un hecho delictivo, así se presenten factores externos para su cometido. Pero aquí la diferencia: en la etapa de decisión o resolución se va a establecer lo que es un modo, un lugar, un tiempo o una circunstancia determinada. Vamos con el ejemplo. Yo soy César y Juan me está debiendo 5.000 soles. Ojo, voy a ponerles un ejemplo en base a la fase interna, sus 3 etapas, que les mencioné, que es la ideación, deliberación y etapa de resolución o decisión. Yo soy César, Juan me debe 5.000 soles. Entonces, yo le digo, Juan, págame esos 5.000 soles. Y Juan no me paga. Le doy un tiempo determinado, le envío una carta notarial. El tema legal sería no realizar una demanda de obligación de dar suma de dinero. Pero como yo quiero una simplicidad y quiero que el dinero me lo pague Juan de inmediato, lo que yo hago es decir esto y pensar lo siguiente. Ya que Juan no me paga, lo voy a atropellar. Y debido a ese atropello, le genero lesiones. Y para que se cure Juan en esas lesiones, con ese dinero que me debía, que lo utilice pues para que sane o para sus curaciones. Entonces yo lo que digo es, lo voy a atropellar a Juan. Estamos ahí en la etapa de ideación. Y cuando nos encontramos en la etapa de la deliberación, que para poder atropellar a Juan necesito un vehículo y yo no lo tengo. Entonces yo lo que hago es agenciarme de uno, por ejemplo, un tío que tiene una camioneta y le digo y pienso, le voy a pedir prestado a mi tío esa camioneta para yo poder atropellar a Juan, etapa de deliberación. Y cuando nos encontramos en la etapa de decisión o resolución, es que Juan trabaja en el lugar ubicado en la avenida Matías Manzanilla, en registros públicos. Su horario de ingreso y salida es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, los días lunes a viernes. Entonces, ¿qué es lo que digo? El día viernes que sale Juan de su trabajo, al momento que él cruce la calzada, disculpen, hacia un paradero para poder abordar un vehículo, es en ese momento que yo voy a concretar el hecho delictivo, que sería atropellar a Juan y por ende realizarle una lesión grave o la posible muerte. Etapa de decisión o resolución. Entonces, en base a este ejemplo y en base a esta definición, yo quiero que se entienda que solamente la etapa, en este caso la fase interna, se establece solamente en base a pensamientos e imaginaciones, la cual la norma penal tendría que tener un poder o quizás una percepción interna por parte del sujeto activo para verificar qué está pensando y por ende poder sancionarlo, pero nadie lo tiene. Si no, quizás todos estaríamos detenidos o inmersos en un presunto delictivo. Por ejemplo, yo no sé qué pueden pensar ustedes que se encuentran detrás de la pantalla. De repente les parece aburrida o entretenida mi introducción y están pensando que una vez que acabe la etapa de la cuarentena van a atentar en contra de mi vida. Si es así, por favor, quisiera saber con quién es, ¿no? Para poder estar preparado también. Muy bien, ¿ya? Ahora, vamos a hablar acerca de la siguiente fase, que es la fase externa. ¿Y qué cosa es la fase externa de iter criminis? La fase externa del iter criminis es que la etapa, o en este caso la fase interna, todo lo que se pensó, en la fase externa se va a materializar. Eso quiere decir que todo se va a realizar, ojo, todo se va a realizar con los pensamientos que yo tuve en ese momento, pero ya materializando. En este caso, solamente la etapa de la deliberación y decisión van a intervenir en la fase externa. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Porque si intervendría la etapa de ideación, pues ya no nos encontraríamos en una fase externa, sino ya nos encontraríamos en una fase externa de tipo consumación o agotamiento del delito que les voy a mencionar a continuación. Entonces, ¿qué cosa es la fase externa? Yo quiero que se entienda.
es la materialización de toda la ideación, pensamiento o imaginación que tuvo la persona o sujeto activo con la finalidad de concretar un hecho delictivo o contrario a la norma legal. Eso es la fase externa. Eso quiero que nosotros entendamos. Al igual como la fase interna se dividió en 3 etapas, también la fase externa se divide, pero no en 3, sino se divide en 4 etapas. Y la primera es los actos preparatorios. El segundo, los actos de ejecución. El tercero es la consumación y el cuarto es el agotamiento del delito. ¿Y qué cosas son los actos preparatorios? Les hablé yo del ejemplo, o de mi ejemplo, que Juan me debía 5.000 soles. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? ¿No? En este caso ya mi ideación se materializa, ¿pero qué? Ya hablando con mi tío para que él me pueda prestar la camioneta y yo logro conseguirlo. Entonces, eso significa que yo ya tengo el control físico de ese vehículo, como utilizado como objeto material para concretar un hecho criminal. Los actos preparatorios se realizan, como les menciono, con todos los objetos o instrumentos que necesito para poder concretar un ilícito penal. Ahora, ¿qué cosas son los actos de ejecución? Y yo les quiero decir esto para que quizás podamos entenderlo de una mejor manera. La cosa es hacerlo de lo más fácil, de lo más dinámico para poder entenderlo y así una vez que nos pregunten nosotros poder dar una definición. Los actos de ejecución se catalogan como el impedimento, la restricción o la limitación de la consumación de un hecho delictivo. ¿Qué quiere decir? O sea, son las trabas, son las consecuencias o factores externas que pasan y por ende, al momento de pasar, ya no se puede concretar el hecho delictivo. Y estos actos de ejecución se dividen también en 4 presupuestos. Pero para dividirlos en 4 presupuestos, primero yo tengo que dar la definición de los actos de ejecución, o más conocido como la tentativa. ¿Y qué cosa es la tentativa? La tentativa es la realización de un hecho penal sin consumarlo. Y esta realización de un hecho penal sin consumarlo se divide en 4 presupuestos. Y aquí el primero, la tentativa acabada, la tentativa inacabada, la tentativa por desistimiento voluntario y la tentativa inidónea. Y me preguntarán ustedes, y docente Mora, ¿qué cosa es una tentativa acabada? Pues una tentativa acabada es la no realización de un hecho delictivo por factores internos y propios a nosotros, en la cual interviene, ojo, hechos inevitables, imprevisibles o irresistibles, o como muchos lo conocemos, caso fortuito o de fuerza mayor, o como quizás lo vamos a conocer, intervención de la mano del hombre o intervención de la naturaleza. Entonces, esa es la definición de una tentativa acabada. ¿Y cuál es la definición de una tentativa inacabada? La tentativa inacabada también es la no realización de un hecho delictivo, pero por factores externos. En este caso, ya no intervenimos nosotros, sino interviene un tercero. ¿Me puede entender? Un tercero la cual nos perturba para que la acción delictiva se pueda llegar a concretar. Ahora, muy bien, la tentativa por desistimiento voluntario quiere decir, pues, esa tentativa que nos toca el corazoncito al momento de decir lo que estoy haciendo o lo que voy a culminar por mi hecho está mal. Quizás voy a tener un remordimiento y prefiero dejarlo ahí. Esa es una tentativa por desistimiento voluntario. Y cuando hablamos de una tentativa inidónea, es que al momento de nosotros querer concretar un hecho delictivo, el objeto material que utilizamos no está acorde y no cumple los requisitos para poder
nosotros concretar el hecho delictivo. Ahora les voy a poner un ejemplo. A ver, antes del ejemplo, de los ejemplos de los actos de ejecución y de las tentativas que nosotros estamos hablando, quisiera, por favor, si ustedes en sus pantallas, dentro de sus pantallas, quisiera, por favor, si tienen alguna pregunta o interrogante que quizás nos puedan realizar para poder seguir con la explicación. Porque la idea de esta exposición y ponencia que nos brinda la oportunidad cápsulas jurídicas es que el público pueda entenderlo. Entonces, quisiera, por favor, las personas que se encuentren conectados, quizás alguna pregunta hasta estos momentos para yo poder seguir y continuar con la ponencia. A ver, vamos a esperar 30 segundos. A su vez, quisiera, por favor, que las personas que se encuentran conectadas reaccionen con un like. Un like con la finalidad de poder verificar que están presentes, porque yo de verdad me veo que hablo solo y de verdad no sé si tengo algún tipo de factor interno que perturba mi mentalidad y no sé. Yo lo que quiero es saber que me están escuchando. ¿Sí? A ver, por favor, vamos a esperar. Quiero ver si por favor los que están en línea reaccionen con un like para saber que están ahí. Para saber de que no han dejado su máquina prendida y se han ido a hacer otras actividades. Porque la idea de esta ponencia es llegar al todo público en general. ¿Sí? A ver, todo está conforme entonces hasta el momento. ¿Me confirman? A ver, disculpen, voy a tomar un poquito de agua. Ya, entonces, yo les hablé de los actos de ejecución, de la tentativa acabada, de la tentativa inacabada, de la tentativa por desistimiento voluntario, la tentativa inidónea. Ahora, ojo, pasémonos al ejemplo mío con Juan. Cuando hablamos de una tentativa acabada, les recuerdo que el ejemplo que les había mencionado en la fase interna era que Juan me debía 5.000 soles. Y ya pues que el conchudo de Juan, disculpando a todos los que llaman Juan, no me ha querido pagar, yo lo que he tenido que hacer es coger mi vehículo para poder atropellarlo. ¿Entienden? Coger mi vehículo para poder atropellarlo. Pero en este caso, al momento de yo encontrarme justo en el instante donde Juan va a salir de su trabajo para cruzar una calzada, que es una calzada, es una pista, es un pavimento, como nosotros lo conocemos, y esa calzada lo cruza con la finalidad de ¿qué? De poder situarse en un paradero y abordar un vehículo para que pueda ser trasladado hacia su domicilio. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Con la camioneta que les mencioné, lo espero a Juan. Y una vez que Juan esté cruzando la calzada, yo lo que hago es iniciar mi circulación con mi vehículo. Inicio esa circulación con mi vehículo, ojo, inicio esa circulación con mi vehículo, y al momento que ya voy a llegar a impactar a Juan, se me acaba el combustible. Se me acabó el combustible, ¿no? A ver, quisiera por favor si me pueden quizás escribir un comentario, si se está escuchando bien la ponencia, si no hay interrupciones, quizás la imagen, cómo se encuentra. A ver, quizás si por ahí alguien me puede ayudar, me puede por favor decir cómo se está desarrollando, si está bien el audio, la imagen, como para poder mejorarlo. A ver, por favor, alguien que se encuentre en línea. A ver, un doctor, un estudiante, un efectivo policial que se encuentre ahí en línea. Un ciudadano de bien, por favor. ¿Sí? Quiero saber si se está escuchando. Quiero saber si la imagen es correcta. Sí. La imagen, respecto a la imagen, ¿está bien la imagen? Quisiera, por favor, que me confirmen si la imagen también está bien, ya que se me escucha bien. ¿Está bien claro? Muy bien, tía. Gracias. Ya. Entonces, la tentativa acabada, en este caso, era con la finalidad de que yo tenía la intención de poder atropellar a Juan. Y una vez que verifiqué que Juan tenía que cruzar, al momento de llegar a impactarlo, se me acaba el combustible. Y por ende, ya que me encontraba en una velocidad ascendiente, esa velocidad llega a disminuirse.
Y al momento que quiero impactar a Juan, ya no tengo esa misma velocidad y por ende lo que hago es situarme a un costado de la vía. ¿Llegué a concretar el hecho delictivo? No. Por factores internos míos, porque yo no tomé esa providencia de poder verificar si el vehículo en el cual lo iba a utilizar como objeto material tenía combustible. Estamos hablando ahí en una tentativa acabada. ¿Y cuándo hablamos en una tentativa inacabada? La tentativa inacabada, como le mencioné la definición, pero ahora estamos en ejemplo, es que en este caso yo también me encuentro con el vehículo, esperando que Juan cruce la calzada. Al momento de iniciar mi circulación de manera rauda, con la finalidad de poder impactarlo a Juan, al conchudo de Juan, un vehículo externo, por causa que yo supongo que le ha regalado la licencia, me cierra el paso. Y por esa maniobra que hace ese conductor externo, yo lo que hago es situarme a un costado de la vía, ojo, situarme a un costado de la vía y no llego a impactar a Juan. ¿Y cuál era mi finalidad, tanto interna como externa? Atropellarlo, para que con ese dinero que él me debía, se pueda curar. Entonces, en este caso, yo sí tenía combustible, pero intervino un factor externo que era un conductor de un vehículo que le habían regalado, creo yo, la licencia de conducir. Y por ese motivo, por esa maniobra, por esta acción, no se llegó a concretar el hecho delictivo. Tentativa inacabada. El otro ejemplo, porque ya hemos dado la definición, cuando hablamos de tentativa por desistimiento voluntario. Y en este caso nos situábamos en la misma avenida donde Juan va a cruzar la calzada para un paradero y dirigirse a su domicilio, y yo al momento de iniciar mi circulación con la camioneta, al momento de querer impactarlo, lo que digo yo, no, mejor no lo atropello, porque le voy a causar una lesión grave o quizás la muerte, y voy a tener cargo de conciencia. Y yo creo que 5.000 soles no es un motivo suficiente para poder atentar en contra de una persona. Así que mejor no lo atropello, bajo mi velocidad, doy la vuelta y me retiro. Tentativa por desistimiento voluntario. Cuando hablamos de tentativa inidónea, igual yo en la misma avenida esperando que Juan quiera cruzar esa calzada o esa pista o ese pavimento como lo conocemos nosotros, pero ya no lo hago a bordo de una camioneta, sino lo hago a bordo de una bicicleta. Ese vehículo no motorizado con tracción humana que tengo que pedalear para poder ejercer una velocidad, creo yo, de no consideración, porque no creo que vaya a más de 20 kilómetros o 30 kilómetros por hora. La cual al momento de impactar a Juan o al conchudo de Juan, con esa bicicleta no le voy a generar una lesión que le pueda generar la muerte o quizás una lesión grave que amerite una recuperación y por ende ese dinero que me debía lo utilice para poder curarse. Ahí nosotros hemos hablado de los tipos de los actos de ejecución o los tipos de tentativa, la definición y su ejemplo que les acabo de mencionar. Ahora me dirán ustedes, docente Mora, ¿cuándo nosotros participamos en una consumación de la fase externa del iter criminis? ¿Cuándo? Cuando estas acciones no han tenido como intervención a los actos de ejecución o tentativa. Esto quiere decir que no hubo ningún tipo de limitación, restricción, impedimento o traba para poder concretar el hecho delictivo. Y por finalidad yo tuve atropellar a Juan. Y lo atropellé. Y bien atropellado. Lo atropellé y en ese momento, desde la ideación de la fase interna hasta la consumación de la fase externa, se materializó y llegué, disculpen, a concretar el hecho delictivo. Y ahora, el agotamiento del delito, ¿dónde intervendría? ¿No? De repente dirán, ¿no? Ah, no, el agotamiento del delito es que una vez que atropellé a Juan y no lo maté, lo que hago yo es poner mi marcha de retroceso y
volver a atropellarlo, ¿no? Pero en un sentido inverso. Entonces, eso no es el agotamiento del delito. El agotamiento del delito sería la satisfacción obtenida por parte de la consumación de la fase externa del intercriminis. Lo llegué a atropellar y esa acción que llegué a realizar en contra de su vida, cuerpo y la salud va a tener como consecuencia realizar, ojo, realizar determinadas sesiones para poder llegar a curarse, y ese dinero que él me debía, pues lo va a utilizar para su recuperación. Eso es el agotamiento del delito, la satisfacción de la consumación. Entonces, ya nosotros acabamos con la fase externa y sus tipos. Hemos hablado, antes de pasar a los tipos de pena, que es mi tema principal que voy a hablar, y está en la parte inferior ahí en una cuerda que se encuentra ahí pasando por sus pantallas. Hemos hablado, ¿no?, acerca de el delito y del intercriminis. Pero ahora vamos nosotros a hablar acerca de el dolo y la culpa, porque también interviene antes de pasar a los tipos de pena. ¿Y qué cosa es un dolo y una culpa? Permítame 5 segundos para poder ingerir un poquito de agua. Permítame, por favor. Muy bien, disculpen. Ahora, nos quedamos en el dolo y la culpa. Y para que intervenga el dolo y para que intervenga la culpa, hay presupuestos. Y estos presupuestos se los voy a generar a continuación. Para el dolo, tiene que haber conocimiento y voluntad. Para la culpa, tiene que haber impericia, imprudencia o negligencia. Y cuando hablamos nosotros de conocimiento, el conocimiento es el saber, el saber. Cuando hablamos nosotros de voluntad, el hacer en el dolo. En la culpa, cuando hablamos de impericia, falta de preparación o experiencia que deba de tener la persona. Cuando hablamos de imprudencia, falta de precaución o cuidado que tenga que tener la persona, agente o sujeto activo. Y cuando hablamos de negligencia, falta de cumplimiento ante una determinada obligación que tenga que tener la persona o sujeto activo. Ojo, falta de cumplimiento ante una determinada obligación. Por eso a veces muchos nosotros escuchamos negligencia médica. No, está por negligencia médica, ¿no? No, está por falta de cumplimiento a una determinada obligación. Y ese médico, pues, poniéndolo de ejemplo y creando un círculo, tenía la obligación pues, de asistir a su paciente y no lo hizo. No cumplió con su obligación. Ese es solamente a un modo de ejemplo. Ahora, si nos vamos nosotros al dolo, el dolo también se divide en 3 presupuestos, porque, ojo, le di el concepto de dolo, o más el carácter de un sinónimo, que es el conocimiento-voluntad, que el conocimiento es el saber y la voluntad es el hacer, y en el tipo de dolo encontramos el dolo de primer grado, el dolo de segundo grado, o el dolo eventual. Entonces, dirán, ¿no? Pero yo creo que el dolo es el mismo, la finalidad es la misma, pero los antecedentes son distintos. Por ejemplo, en el dolo directo o dolo de primer grado, es que la persona, agente o sujeto activo tenga por finalidad, ojo, por finalidad concretar un hecho delictivo. Este es el dolo. ¿Qué cosa es el dolo de segundo grado o el dolo indirecto? Es que en este caso la misma persona o agente tenga por finalidad concretar el hecho delictivo. Así se presenten factores externos. Dolo indirecto. ¿Y cuando hablamos del dolo eventual? Cuando la persona o sujeto activo no tiene la intención de cometer el hecho delictivo, pero ojo, no hace nada para poder evitarlo. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia del dolo, de sus tipos de dolo
Y más adelante le voy a explicar con un ejemplo. Ahora, pasemos a la culpa. En la culpa encontramos que la culpa, como le mencioné, intervenía la impericia, la imprudencia, negligencia. Impericia, que falta de experiencia, preparación. Imprudencia, falta de precaución o cuidado. Negligencia, falta de cumplimiento de una determinada obligación. Esto también tiene dos presupuestos: la culpa consciente o la culpa inconsciente. Muy bien, amigo. Esa es la culpa inconsciente. Sí lo sabía, yo sé que sí. ¿Y cuándo hablamos nosotros de la culpa consciente? Miren, y yo quiero que por favor se den cuenta de él, en este caso la simetría que estoy realizando, ¿eh? Que en la culpa consciente, la persona, agente o sujeto activo no tiene la intención de cometer el hecho delictivo, pero no hace nada para poder evitarlo. Culpa consciente. ¿Y cuándo es una culpa inconsciente? Cuando la misma persona no tiene la intención de realizar el hecho delictivo, pero aquí sí toma todas las medidas o mecanismos de seguridad para poder evitarlo en su máxima expresión, pero igual se llega a concretar. Tanto en el dolo y en la culpa, el delito se comete. Eso quiero que entiendan. Ahora ustedes me preguntarán, docente Mora, usted me ha dado un ejemplo similar del dolo eventual con la culpa consciente, y yo lo acabo de anotar, me dicen, ¿no? Ahí he escuchado por ahí, lo acabo de anotar. Me dijo que el dolo eventual, como la culpa consciente, el agente, persona o sujeto activo, ojo, el agente, persona o sujeto activo no tiene la intención de cometer un hecho delictivo, pero no hace nada para evitarlo. Me diste el mismo ejemplo. Ha habido muchas ponencias en las cuales se han dividido criterios, pero acá lo vamos a desarrollar de manera clara. La diferenciación no está dentro de la forma, tanto del dolo eventual como la culpa consciente. La distinción se encuentra en el aspecto subjetivo de la persona o en el tema netamente de un fondo. Por ejemplo, ojo, que en lo formal el concepto de dolo eventual con culpa consciente es el mismo, pero aquí interviene el aspecto subjetivo, que en el dolo eventual la persona, agente o sujeto activo demuestra un desinterés o despreocupación por lo que pueda ocurrir. O sea, a esa persona le interesa, ¿no? Le interesa lo más mínimo si se llega a concretar el hecho delictivo, ¿no? Eso es lo que piensa la persona agente o sujeto activo de un dolo eventual. ¿Y qué cosa piensa, en este caso, qué cosa piensa la persona, agente o sujeto activo en una culpa consciente? A diferencia del pensamiento del dolo eventual, que era el desinterés o la despreocupación, aquí el agente, en base a la culpa consciente, sí tiene, ojo, sí tiene interés y preocupación, ojo, pero igual el hecho se llega a cometer. Entonces, nosotros, para poder distinguir cuál es la diferencia entre un dolo eventual y una culpa consciente, tenemos que de repente realizar cursos o seminarios, especialidades o experticias en temas netamente sobrenatural para poder verificar el pensamiento que tiene esa persona. Entonces, la diferenciación está en el pensamiento y aspecto subjetivo de la persona, tanto en el dolo eventual como en la culpa consciente. Ahora, y la culpa inconsciente, ¿no? Como yo ya le mencioné, que el agente, persona o sujeto activo no tiene la intención de que se llegue a concretar el hecho delictivo, pero en este caso sí utiliza todas las medidas y mecanismos de seguridad para poder evitarlo, pero igual se llega a concretar el hecho delictivo. Quizás nosotros nos enfocamos ahí a la etapa de consumación de tipo fase externa del intercrimen, como les acabo de mencionar anteriormente. Vayamos con un ejemplo. Vayamos nosotros con un ejemplo. Tanto en el dolo directo, dolo indirecto, dolo eventual, culpa consciente y culpa inconsciente. En el aspecto que me ha servido como ejemplo,
Yo soy César. Juan me estaba debiendo 5.000 soles, como les acabo de mencionar. Vamos a tomar ese ejemplo porque nosotros ya lo conocemos desde el inicio de la ponencia, ¿no? Entonces, yo lo que hago es atropellarlo a Juan porque así lo pensé. Dolo directo. La intención se materializó y llegué a concretar el hecho delictivo. Dolo directo. Cuando nos encontramos en un dolo indirecto, es que en este caso, Juan ya no sale solo. Juan sale en compañía de sus amigos, ¿no? Entonces, al momento de cruzar la calzada, la pista o la vía o el pavimento, como lo pueden conocer ustedes, yo lo que hago es decir, este es el día que tengo que matar a Juan. Entonces, es sí o sí, así estén otras personas o no, culpa mía no es. ¿Por qué? Pues ¿por qué fueron tan salados o tan inoportunos o tan sin suerte de poder justo estar con Juan en ese momento? Y lo llego a impactar a Juan y por ende también llego a impactar a sus amigos. En base a Juan habría un dolo directo y en base a los amigos habría un dolo indirecto. ¿Por qué? Porque aquí se presentaron factores externos, pero esos factores externos no me sirvieron como medio para yo poder concretar el hecho delictivo e igual lo llegué a realizar. Y cuando nosotros nos encontramos en un dolo eventual, en este caso, que yo soy César y Juan logra cruzar la calzada, yo ya no lo conozco a Juan, ya no sé quién es Juan, pero lógico que en una vía, en una avenida, si nos vamos a un ejemplo concreto, la velocidad máxima para poder circular es 60 kilómetros por hora. Y lo que yo hago es, ¿no?, ir a 80 porque tenía que llegar rápido, ¿no?, a realizar la ponencia a las 7 de la noche en cápsula jurídica. Y ya eran las 6:55 y tenía que estar a las 7 en punto. Entonces yo lo que hago es acelerar. Y justo Juan pasa, ¿no? Pasa por la calzada. No lo veo, lo impacto, lo mato o le genero lesiones graves. Eso vendría a ser un dolo eventual. ¿Tuve la intención de querer atropellar a Juan? No. Circunstancialmente se realizó, sí. ¿Pero hice algo para evitarlo? No. Porque más me ganó el compromiso que tenía yo por llegar temprano a la ponencia, que en este caso la vida que podría intervenir en base a Juan al momento de cruzar la calzada. Entonces, en este caso, nos encontramos en un dolo eventual. ¿Y cuándo nos encontramos nosotros en una culpa consciente? Igual utilizamos el mecanismo del dolo eventual. Yo a Juan no lo conozco, justo Juan cruza la calzada, ¿no? Justo Juan está cruzando la calzada, pero en este caso yo llego a circular, ojo, llego a circular mi vehículo, veo a Juan pasar y digo, no, uy, ¿sabes qué? No, pucha, ojalá que no lo atropelle. Ojalá que no lo atropelle porque de verdad, pucha, sería para mí muy perjudicial que lo haga, pero igual se llega a realizar el accidente. Y lo llegué a atropellar a Juan. ¿Se generó una lesión y una posible muerte? Sí, dependiendo pues de la evaluación médica. Y cuando nos encontramos en una culpa inconsciente, nos encontramos cuando en este caso, cumpliendo yo las velocidades permitidas o máximo de velocidad, circulando a una velocidad promedio, ¿no? Circulando, utilizando todos los mecanismos de seguridad, ¿no? Juan lo que hace es cruzar la calzada y yo, yendo a mi velocidad normal, yo no impacto a Juan, sino Juan me impacta a mí, pese a que yo utilicé todos los mecanismos de seguridad, utilizando todos los medios necesarios. En temas de tránsito, esto vendría a ser un accidente de tránsito, en este caso múltiple de tipo atropello, un accidente por encontronazo. Y muchos de los efectivos policiales que quizás me están siguiendo en línea y personas que de repente tienen el conocimiento de lo que es el Reglamento Nacional de Tránsito, y si no lo conocemos, ya lo voy a explicar. Este accidente es considerado en el argot criollo como un accidente por tonto, ¿no? Porque en este caso el vehículo no es quien atropella al peatón, sino es la persona quien impacta con el vehículo. Muchas veces, porque nos encontramos con el celular realizando actividades, ¿no?, de ocio, ¿no? WhatsApp, Facebook, o de repente estamos escuchando la ponencia por el celular y como está tan entretenida, no nos damos cuenta
Y en vez de que el vehículo nos impacte, nosotros impactamos al vehículo y eso nos genera una lesión. Eso vendría a ser una culpa inconsciente. A ver, seguidores, si tienen alguna pregunta hasta acá, por favor, para poder absolver, a su vez puedan apoyar con un like para poder tener conocimiento de que están en línea, ¿no? En línea, y a su vez voy a poder esperar para tomar un poquito de agua. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Algún interrogante? O quizás quiero saber si se encuentran ahí todavía. Quiero saber si se está entendiendo. A ver, ¿alguna interrogante? A ver, chicos, ¿sí? ¿Todo está bien? ¿Todo está claro? A ver, por favor. A ver, acá nos hacen una pregunta. A ver, la azúcar vestido, dice. A ver, dice, ¿qué tipo de dolo o culpa sería si me roban mi lacto y al momento del robo sale herido mi familiar? Qué buena, gracias más bien en primer lugar por tu pregunta, Azúcar Vestido CL. Este caso sería, ¿qué tipo de dolo o culpa sería si me roban mi lacto y al momento del robo sale herida mi familiar? Esto estamos hablando de un dolo eventual. No, disculpe, de un dolo de segundo grado. De un dolo de segundo grado. ¿Por qué motivo? Porque mi intención no era causar una lesión, pero lo tuve que realizar para poder concretar el hecho criminal, que era la sustracción de ese equipo que no me pertenecía a un sujeto pasivo, que en este caso sería la señorita Azúcar. ¿Está bien? Eso sería un dolo indirecto, señorita Azúcar. Muy bien, entonces, ahora sí, recién voy a pasar a lo que es mi tema de exposición, porque ojo, los antecedentes que le he mencionado no tenía que dejarlos pasar para poder hablarle de los tipos de pena, porque ¿qué hago yo hablando de algo si no tenemos un conocimiento previo? Entonces, ¿qué cosas son los tipos de pena? Como les mencioné, se encuentran regulados en el artículo 28 del Decreto Legislativo 635 o el Código Penal Peruano. ¿Sí? Está bien. Y estos tipos de pena nos establecen 4 presupuestos. 4. La pena privativa de libertad, la pena restrictiva de libertad, la pena limitativa de derechos y la pena de multa. Y esto tenemos que conocerlo. Y ya yo creo que con el ejemplo y las definiciones que le he dado anteriormente, con esto va a ser más fácil comprenderlo. ¿Cuándo hablamos de una pena privativa de libertad? Una pena privativa de libertad se establece cuando una persona, ¿no?, es privada de su libertad de manera ambulatoria, por este caso, al atentar o poner en peligro un bien jurídico que el Estado protege a favor de la sociedad. ¿Y qué cosa es un bien jurídico? Lo tenemos delante de nosotros. Quizás el celular, quizás la lacto, quizás una tablet. Eso sería un bien jurídico protegido por el Estado. ¿Y qué tipo de bien jurídico sería ese? Nuestro patrimonio. Quizás si nosotros somos dueños de una casa y nos encontramos en su interior, esta casa nos pertenece por ley. ¿Y qué cosa sería ese bien jurídico que el Estado protege a favor de nosotros? Sería la propiedad. Y si nosotros tenemos una convivencia habitual dentro de esa casa, sería la posesión. ¿Y qué pasaría si una persona ingresa sin mi permiso a mi domicilio, sin mi autorización, y pese a que ingresa yo lo retiro? Estaría atentando en contra de mi intimidad. ¿Qué pasaría si yo estoy trabajando, si hablamos ya en el tema de los, según los derechos humanos, los delitos, en este caso los de segunda generación, económicos, sociales y culturales, que en este caso van a favor de la persona? ¿Qué pasaría si yo voy a un lugar y ya no me dejan ingresar, pese a tener más de 5 años de permanencia en el lugar, desempeñándome de repente en un sitio determinado? ¿Qué bien jurídico protegido estarían atentando ellos? Pues el trabajo. ¿Qué pasaría si la policía, el serenazgo, agentes o fuerzas del orden
no cuidan las calles como deberían hacerlo, pero qué bien jurídico estarían vulnerando es la seguridad de nosotros. La seguridad de nosotros. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan qué cosa es un bien jurídico protegido que el Estado protege a favor de nosotros. Entonces, la pena privativa de libertad se establece cuando ese sujeto activo o persona vulnera un bien jurídico protegido de nosotros si nos consideramos afectados. Y la pena privativa de libertad lo establece pues de manera total o parcial. ¿Cuándo hablamos de total? Cuando en este caso se desarrolla la famosa cadena perpetua o pena indefinida. En este caso el sujeto no se sabe cuándo va a salir de cárcel. ¿Y por qué ingresó ahí? Por haber cometido un hecho circunstanciado muy grave que vulnera nuestro bien jurídico protegido. Y también puede ser parcial. Y la norma lo señala que puede ser de 2 días hasta 35 años de pena privativa de libertad. Eso es lo que se desarrolla en la pena privativa de libertad. Ahora me dirán, pues docente Mora, ¿qué cosa es la pena restrictiva de libertad? Es al igual, es cuando un ciudadano está relacionado a la privación de la libertad de manera ambulatoria por haber vulnerado o puesto en peligro un bien jurídico protegido que el Estado protege a favor de los ciudadanos. Pero en este caso el agente, persona o sujeto activo es un ciudadano extranjero. No tenemos nada con los hermanos venezolanos, colombianos, israelíes, esos hippies que están por ahí, esos brasileños que están ahí. Cometen ellos un hecho delictivo y al momento de cumplir la pena, lo que hacen es expulsarlos del país y crear esa restricción para que ellos ya no vuelvan a ingresar, en este caso, si lo hacen en Perú, a nuestro país natal. Eso sería una pena restrictiva de libertad. Cuando hablamos de una pena limitativa de derechos, esto muchas veces se ven en lo que son las faltas o delitos con consecuencias accesorias, como por ejemplo, la pena limitativa de derechos tiene 2 ramas. Esta primera rama establece la prestación de servicios a la comunidad. Esta segunda rama establece la limitación de días libres. Ojo, que ese tipo de vinculación de las penas son relacionadas para las personas agentes de sujeto activo que cometan un hecho o un ilícito penal. Y cuando nosotros hablamos de prestación de servicios a la comunidad, cuando el condenado tenga la obligación de realizar trabajos o labores gratuitas con fines sociales, asistenciales u hospitalarios en entidades del Estado o excepcionalmente en entidades privadas. Estas acciones la tienen que realizar entre los días sábado, domingo, feriado, en un curso de 10 a máximo de 16 jornadas laborables. Ojo, las jornadas laborables se tienen que realizar dependiendo al tipo de actividad que tenga que realizar el condenado. Eso es la prestación de servicios a la comunidad. ¿Y qué cosa es la limitación de días libres? Aquí hablamos cuando el mismo condenado ya no tiene la obligación de realizar labores como la prestación de servicio, sino acá tiene la obligación de participar en diversas charlas, programas, psicologías o centros de formación o centros en un ámbito personal en entidades públicas del Estado. Ello también se realiza los días sábados, domingos, feriados, no menor de 10 ni mayor de 16 horas laborables, y también se establece de 10 a 156 días de jornadas. Entonces, yo quiero que aquí entendamos la diferencia de la prestación de servicios a la comunidad y la diferencia de la limitación de días libres. Prestación de servicios a la comunidad, que el condenado realice trabajos, labores,
por ejemplo, barrer, ¿no? Que eso podría ser una prestación de servicio a la comunidad. ¿Y cuando hablamos de limitación de días libres? Cuando el condenado tiene la obligación de participar en diversos programas por parte del Estado, como por ejemplo charlas, fomentos, sensibilizaciones que se le da a este condenado para hacerle pensar y establecer un estado de conciencia que las actitudes que cometió no son lícitas y vulneran los bienes jurídicos protegidos, como le mencioné, de su prójimo. Ahora quiero que nosotros tengamos una pena de multa. Esta pena de multa está basada a lo que es el pecunio, el dinero, ¿no? Esa pena de multa se puede establecer por disposición de un juez competente en contra de un condenado cuando en este caso realice una acción contraria a la ley estableciendo la afectación, ojo, la afectación de su remuneración del ingreso total diario percibido por el desempeño de sus labores, que tiene que ser no menor del 25 ni mayor del 50%. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un trabajo que voy a las 7 de la mañana y salgo a las 11 de la noche y por esa labor me pagan a mí 100 soles, el juez puede establecer del 25% hasta el 50% de la reducción de la percepción de tu remuneración por el trabajo realizado. Si me da el 25%, lógico que yo voy a tener que reducirle eso a mi ingreso total. Si es el 50% que tengo que pagar, es la reducción de ese ingreso total. 25 soles y 50 soles. Muy bien. Esto es lo que nosotros tenemos que saber para poder determinar, diferenciar y crear una asimetría en base, ojo, en base a la tipología del delito, como les mencioné, cuáles son sus consecuencias, el iter criminis, y a su vez cuáles son los tipos de dolo culpa y cuándo se establece un tipo de sanción, como los tipos de pena. Muy bien, a todos, espero que les haya gustado, les haya entretenido y haya sido muy didáctico en la explicación. Se ha realizado optando por las palabras o definiciones de manera simples y sencillas para poder entendernos, porque nosotros estamos en el desarrollo de cumplir una meta, ser abogados, ¿no? Y el público en general, los que se encuentran en etapa de formación y los profesionales del derecho tienen que conocer. Y si no lo conocían o quizás más, pues eso les ha servido para poder reforzar su criterio o pensamiento que tenían. Bueno, mi nombre es César Mora Velázquez, ¿sí? Voy a ver, pasarle aquí la posta a nuestra amiga Eva Acevedo Luque para que nos pueda brindar a ver alguna opinión o quizás nos pueda mencionar, por favor, qué tal se ha escuchado, Eva, el desarrollo de la ponencia, si se ha escuchado. Hemos tenido problemas, creo, por ahí. A ver, Eva, si me puedes confirmar. A ver, Eva, el micro. A ver. Ya, ¿ahora sí me escuchan? Ahora sí te escuchamos, Eva. Sí. Ya. A ver, quiero agradecerte a ti en primer lugar. Estuvo muy buena la explicación, precisa, concisa. Creo que mis compañeros también lo han podido entender muy bien. Gracias, de verdad. Y nada, pues felicitarte. Está muy bueno y nada. Chicos, muchísimas gracias. Mi compañero es César Mora. Él es técnico de la Policía Nacional de Perú y hoy nos quiso pues dar un pequeño concepto con respecto a los tipos de pena regulados en el Decreto Legislativo 635. Muchísimas gracias con todos. Estaremos viéndonos el día de mañana con una nueva ponencia por parte de mi compañero. Sí, muchísimas gracias. Cuídense y que tengan una muy buena noche. Gracias, César. Cuídate bastante. Un gusto. Bye.